Nuestro propósito es difundir la palabra de Dios a toda persona de una manera seria y profunda. Es por ello que ponemos a su disposición la siguiente enseñanza, que esperamos sea de edificación para su vida. No está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en la riqueza, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres santo Dios, el Rey de las naciones. Tú eres santo Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres santo Dios, el Rey de las naciones. Tú eres santo Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti, mi gloria es conocerte a ti. Vamos a citar un texto, posiblemente aparezca en la pantalla, posiblemente no. Isaías 42, versículo 3. Isaías 42, versículo número 3. Amén. Dice la palabra de Dios: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Ni se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Vamos a orar por esta persona de la palabra. Le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, con tu palabra. Muéstranos qué quieres decirnos, Señor, a través de esta porción de tu palabra. Habla el Espíritu Santo de Dios. Y en esta hora, Señor, yo declaro que Benito Maravilla, Señor, es inútil. Solo tu Padre amado puede ser útil al hombre. Háblanos, Padre. Enséñanos a cada uno de los que estamos aquí. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. El título de ese tema es: Jesús no romperá la caña cascada, o no quebrará la caña cascada. A manera de introducción, quiero decir que hay una pregunta que todo el mundo se hace, al menos el mundo, todo el mundo del medio cristiano se ha hecho a través de los años. Hemos leído en la Biblia la historia del diluvio, un acontecimiento histórico que pasó hace muchos años. Hemos leído en la Biblia algunas veces lo que Dios trajo a Sodoma y Gomorra cuando descendió fuego del cielo. ¿Sí estamos en Isaías 42? Ok. Dice, los exegetas de las escrituras, los eruditos de la Biblia, dicen que fueron más de 120 años los que estuvo pregonando justicia a Noé, y la gente lo ignoró y vino el juicio. Y la pregunta que mucha gente se hace, porque el mundo evangélico dice Cristo viene pronto, la gente dice Cristo viene pronto, y mucha gente se burla. Hay un hombre que está predicando herejías en la Catedral de Cristal y se burla de la venida de Cristo. Hace mucho tiempo una persona hablaba de la venida de Cristo y él se burla
Y dice, ya ven, tanto dijo y creció esta generación, fuimos a la universidad y Cristo no vino, pero lo dice de manera burlesca. Bueno, mucha gente se pregunta por qué todavía no viene el juicio de Dios. ¿Por qué todavía, o por qué no hemos visto esas cosas? Es la pregunta que muchos creyentes de hoy nos hemos hecho. Tal vez algún día, cuando le compartimos a nuestra familia, le decimos, Cristo viene pronto, a veces decimos, y a lo mejor no viene. O, ¿cómo sabes que vendrá? ¿Por qué a América no le ha tocado juicio de Dios? ¿Por qué no le ha tocado, si ha sido el país más corrompido, el que más exporta pornografía, el que más brujería y hechicería promueve a través de las películas de Disney? Estados Unidos está sumergido en la pornografía y está sumergido en el satanismo. ¿Y por qué Dios no trae juicio todavía? Es una pregunta que todos algún día nos hemos hecho, si es que no la hemos hecho. Al menos me ha tocado platicar con personas que sí dicen, bueno, si Estados Unidos está corrompido como está, ¿por qué Dios no trae juicio? O alguna vez en tu vida has escuchado que dicen, cuando llegas a ver la televisión, los medios de comunicación, los caciques, ¿cómo le dicen? Los kamikazes, matándose a ellos mismos, matando gente, inmolándose. Ves ahí las personas que están, los narcotraficantes matando gente, y dice la gente, ¿y por qué no permites esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Sí o no? Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta a nosotros. ¿Por qué Dios permite esto? Preguntas que continuamente nos hacemos. Y vamos a ver con la Biblia, ¿por qué Dios todavía le está teniendo misericordia a América? En la generación de Noé fueron más o menos 120 años de advertencia, pero después llegó el momento en que Dios dijo basta. Pasaron 120 años, la gente lo ignoró, pero llegó el momento en que Dios dijo basta. Y trajo el diluvio. Dios ha soportado, Dios ha tolerado los pecados de nosotros en este país, en México y en todo lo que es América, mucha maldad. Si hablamos nada más, le damos una vueltita a la página, vemos El Salvador, su hundido en los maras, grupos de maras que hoy en día están extorsionando a mucha gente en El Salvador, que la gente tiene que pagar cuota ahora a los maras, no al gobierno, que negocios están cerrando porque los maras están llegando a quitarle a la gente su dinero, porque si no le dan para que ellos sigan teniendo su negocio, los maras llegan a matar familias. Estamos viendo que desde Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, está hundido en la maldad. ¿Y por qué Dios no trae juicio? Es la pregunta. ¿Por qué Dios todavía no trae juicio? Hemos visto juicios de Dios en otros países. A través de la historia hemos visto lo que es en Europa. Ahí en Europa fueron los grandes juicios de Dios. Allá en el norte de Arabia, donde Dios trajo juicio a Sodoma y Gomorra, donde Dios enjuició incluso a Adán a la muerte, donde le dijo morirás. O sea, Dios sí trajo juicios, pero ¿por qué Estados Unidos todavía no le toca? Yo sé que tú como yo ya nos acostumbramos quizá a estar en esta nación, pero no me gustaría que nos acostumbráramos a ver la prolongada paciencia de Dios, porque hay gente que ya se acostumbró a ver la paciencia de Dios tan prolongada que todo lo ve normal. Amén. Nosotros tenemos que aprender que a pesar de que no se vea ningún juicio en América, a pesar de que se ve todo, se podría decir fácil en ese sentido. Me decía un macho, allá en México para comer hamburguesas, es que un rico puede comer hamburguesas. Para que alguien vaya al McDonald's es porque ya es rico. Y aquí el que va al McDonald's es el pobre. O sea, lo dicen porque el rico va a comer buenos guisados, buenas carnes, un buen menú a un buen restaurante. Y el pobre pues se va a comer una hamburguesa. En México, para que una persona pueda comer una hamburguesa es porque son ricos. Y vemos que todo es fácil aquí, pero que no se nos olvide cuando lleguemos a esas grandes tiendas, de que se vean ¿cómo se dice? Surtidas, tan grandes. No olvidemos que a pesar de todo eso puede venir un día juicio repentino de parte de Dios. Con esto quiero decir que no nos acostumbremos a una prolongada paciencia de Dios. Yo sé que tal vez
Tú dirás ahorita, a mí no va a tocar verlo. Quizás a mí no me toca verlo, quizás le toca a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pero de que viene el día en el que Dios enjuiciará a América, vendrá. No porque uno lo está pidiendo, no porque uno lo esté deseando, sino que vendrá. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta que hemos hecho? ¿Por qué Dios no trae juicio a América? Y te voy a decir por qué. Porque América abrazó el cristianismo. Estados Unidos abrazó el cristianismo. Cuando llegaron, iniciaron con el cristianismo. Y el versículo que iniciamos de Isaías 42:3 nos da la respuesta. Dice la palabra de Dios: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo humeante, o que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Caña cascada. En aquella época, las cañas cascadas no pienses que eran las cañas que tú conoces. Normalmente eran unas cañas que se daban allá en las costas del mar Mediterráneo, en las costas de Fenicia. Se daban unas cañas enormes, de las cuales se sacaba el papiro, el papel. En ese papiro escribía la gente. No había libretas, no había libros, no había fábrica de papel. Entonces lo que hacían ellos, agarrar las cañas, lo que hacían era cortarlas de cierta medida y comenzar a aplanarlas hasta dejar un pliego delgado, y de eso salía el papiro. Sobre ese papiro la gente escribía. Sobre esos papiros muchas partes de la Biblia fueron escritas. Entonces, en aquella época, cuando una caña se maltrataba, lo que hacían era destruirla totalmente, porque ya no servía para escribir nada. Ellos había reglas, tenían que tener cierta medida. De ahí viene la palabra cañé, de ahí viene la palabra canon, de donde muchos dicen el canon. Viene de la palabra de la cierta medida que tenía que ocupar esa caña para que fuera útil para los libros sagrados. Bueno, y en aquella época una caña cascada no servía, la desechaban. Lo que Dios compara a nosotros con esas cañas cascadas. América y todos los que estamos aquí en Estados Unidos, de alguna forma somos como una caña cascada. Nos hemos maltratado, no físicamente, sino espiritualmente. Pero por amor a esa caña cascada, Dios no hace lo que hicieron aquellos tiempos los escribas o la gente que se dedicaba a la fabricación del papiro. Dios nos ve todavía como cañas. Ellos las veían inútiles, como quizás la sociedad nos pueda ver a nosotros. Pero Dios, desde los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios, todavía ve esa caña cascada en la cual puede escribir en su corazón su ley. En aquellos días escribía sobre esos papiros, sobre esas cañas, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces Dios nos ve a nosotros lastimados, nos ve heridos, pero dice: todavía no voy a romper esa caña cascada, no voy a quebrarla. Ve la iglesia con altibajas, pero dice: no voy a romper esa caña cascada, si lo queremos ver así. Ese pabilo humeante, dice aquí la palabra de Dios, ni apagará el pabilo que humea. Todos conocemos un pabilo, ¿verdad que sí? En México le decimos los candiles o las velas, que tienen un pabilo, un mechón en medio. Y cuando la vela se apaga, queda una brasita ardiendo, humeando, ¿sí o no? Cuando nosotros espiritualmente estamos vivos, estamos como una llama ardiendo, trayendo luz a las vidas de las personas. Cuando nos apagamos, solamente quedamos humeando. Y Dios nos ve de esa forma, como un pabilo que está humeando. Y dice la palabra de Dios: ni apagará el pabilo que humea. O sea, si todavía en nuestro corazón albergamos amor a Dios, si todavía en nuestro corazón tenemos un sentimiento de amor a nuestro prójimo, dice su palabra: ni apagará el pabilo que humea. Y no solamente eso, sino que Dios, a través de su Espíritu Santo, encenderá otra vez ese fuego para poder dar luz donde tinieblas hay. Amén. La verdad es que es un mensaje con mucha esperanza para nosotros, porque a mí principalmente me da pena. He dejado de comunicarme con Beto, y el saber que está bien, el saber que tuvieron comunión con él, que tuvieron comunicación con él, nos deja ver que hay gente en México que todavía está orando por nosotros. Platicaba con la hermana Lucy, una hermana que me quiere mucho igual, su esposo José Antonio, y me decía: hermano, no hemos dejado de orar por ti. Hay una hermana que es la anciana de la iglesia en México, una hermana que se llama Emma, y me dice de hijo, me dice: mi hijo, no hemos dejado de orar por ti y por la iglesia de allá.
Y bueno, yo no le puedo decir, hermana, pues las altibajas del no. Hermana, siga orando. Porque ¿saben qué? Su palabra de Dios trae promesas como advertencias. Y esta palabra que nos está dando aquí es una palabra de promesa para nosotros. Vuelvo a repetir, una caña es un tallo largo, una planta que trae, ¿qué? Un hueco. Es una caña no como las cañas que nosotros conocemos de las cañas del maíz, o las cañas, hay unas cañas como en México le llaman cañaveral, ¿verdad? Similar a la cañaveral que conocemos. Traen un hueco, es una caña hueca. Y vuelvo a repetir, se encuentran solamente en lugares pantanosos, cerca de donde hay agua. Esas cañas se doblan fácilmente con los vientos, cuando están tiernas. No me refiero a la cañaveral que tú conoces, son otras cañas. La cañaveral que aquí conocemos es diferente, pero cuando están verdes son movibles, se pueden hacer de diferente forma. No sé si te ha tocado ver algunos cestos, algunos sombreros que la gente hace por algunos lugares de Oaxaca. Me ha tocado ver en Puebla, algunos lugares donde la gente hace sombreros, eso lo hacen de las cañas. Algunos cestos o chiquihuites, como le llaman en México, están cortados muy delgaditos, pero son de cañas. O sea, son flexibles. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos tiernos, nos doblegamos? Cuando nosotros estamos tiernos, somos flexibles. Flexibles al mundo quizás, pero llega el tiempo que la caña madura. Esa caña madura y es útil para los propósitos que te digo de hace tiempo, como también hoy en día. Lleva tiempo, lleva calma. Eso sí es cierto. El crecimiento espiritual lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. Aún yo todavía estoy creciendo. Es un tiempo de crecimiento. Ahora, no me vaya a malentender, va a decir, no, ya dijo el hermano que es un proceso. No. El convertirse a Dios es una decisión voluntaria y es un acto instantáneo. El crecimiento espiritual es paulatinamente, vas creciendo. Vas aprendiendo más cada vez de la palabra de Dios. Vas aprendiendo muchas cosas que antes tú mismo te desconocías. Jesús nació en un país que era una caña cascada. Era un país que estaba dañado. Cuando tú vas al libro del profeta Malaquías, te habla las últimas cosas que Dios habló a Israel. Pero después de ahí, los estudiosos de la Biblia dicen, pasaron 40 años que Dios no le habló a su pueblo. No hubo comunicación con su pueblo. Perdón, el número es 400, es correcto. 400 años que no le habló a su pueblo. Desde Malaquías hasta donde se escribe el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, pasaron 400 años en que Dios no tuvo comunión con su pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Estaba cascado. Era una caña cascada, una sociedad cascada. Cristo vino a la tierra de Israel. Israel estaba viviendo bajo un reino aplastante. ¿De quién? ¿Se acuerdan quién dominaba a Israel en tiempos de Jesús? ¿Han leído la historia? Roma. Los romanos. Ellos se metieron a todo lo que fue la antigua Grecia, se metieron. Ellos tenían oprimido al pueblo de Israel. Y la profecía decía que vendría un libertador, que vendría a libertarlos. Y los judíos esperaban a ese libertador, que los liberara de la tiranía romana. Pero de pronto ven que nace un hombre en un pesebre, un niñito en un pesebre, humilde, un hombre, hijo de un adoptivo de un carpintero, porque hasta se comentaba y se creía que María había fornicado, que Jesús era hijo de fornicación. Ellos creían eso, porque María no estaba todavía casada con José y pensaron, ese fue hijo de fornicación. María se embarazó antes de tiempo. No lo querían a Jesús. Pero en ese tiempo esperaban un libertador ellos porque estaban oprimidos. Era una caña cascada. Este texto que está aquí en la Biblia no solamente fue para el pueblo de Israel, sino para el pueblo que hoy abrazaba la fe en Cristo. Esta profecía está en Isaías y está antes de que viniera Jesús. Está profetizándole al pueblo de Israel.
Era una caña cascada. Jesús vino cuando Israel estaba viviendo en tiempos de que los romanos hacían de las suyas. Los judíos estaban sobrecargados por impuestos. Acuérdense, un cobrador de impuestos siguió a Jesús, Mateo. Dejó todo, dice. Los cobradores de impuestos eran personas muy ávaras, muy rapaces. De todo cobraban. Y el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma. Ellos tenían impuestos sobrecargados, las leyes de Roma sobre ellos. Todo pagaban. Estaban oprimidos, eran ridiculizados, eran burlados. Y el pueblo era cegado por la corrupción también. Los cobradores de impuestos, los judíos, eran judíos mismos, puestos por Roma, porque ellos lo que querían era recaudar dinero. Entre más dinero recaudaban, más para ellos, más comisión para ellos. Y eran los mismos judíos que oprimían a los judíos a través de la ley romana. Y esa era una de las razones por las cuales Dios sabía que la caña, su pueblo, estaba cascado. Esa caña que servía para escribir la ley de Dios, esa caña que se aplanaba a través del tiempo y se utilizaba para escribir la ley de Dios, ahora no había en cuál escribirse, porque todos estaban mal, todos se habían corrompido. En esos tiempos hace presencia Jesús, viene a aparecer al mundo, un tiempo en el que toda la razón de los profetas, todo lo que ellos dijeron, se vio cumplida. Ellos, cuando dijeron que Jesús vendría a un tiempo de oscuridad, un tiempo de tinieblas, lo profetizaron los profetas de Dios, Antiguo Testamento, exactamente se cumplió. Exactamente fue así. Me acompañas a un texto que está en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo número 3, perdón, capítulo número 4, estoy equivocado. Capítulo número 4, versículo número 14. Dice la Escritura: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Y comienza Jesús su ministerio y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos viendo en esta porción del Nuevo Testamento ya la profecía cumplida de lo que acabo de mencionar, donde los profetas hablaron que Jesús haría presencia en un momento de oscuridad para Israel. Y aquí vemos cumplida la profecía cuando Jesús viene, dice: camino del mar al otro lado del Jordán, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Y luego dice el versículo 16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Estamos hablando del pabilo humeante, ¿se acuerdan? Que no apagaría el pabilo humeante. Vino luz, vino Jesús, trajo luz, encendió otra vez esa llama. No todo el pueblo de Israel hizo caso. Era la profecía para todo el pueblo de Israel, pero no todo el pueblo de Israel hizo caso. Dice la Escritura que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice más: a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino a una sociedad plagada de hipocresía, de pecado rampante. Al mirar la condición de Israel, dice la Escritura que Jesús lloró por Israel. La Biblia dice que Jesús lloró y le dijo a Israel, a Jerusalén: cuántas veces quise juntar cuántas veces como la guina juntas sus polluelos, yo te quise juntar. Él quiso, pero él vio toda la hipocresía. La palabra de Dios dice que su casa sería desolada. Él profetizó que la casa sería desolada. Sería desolada su casa. Exactamente, pasaron 70 años. Tito el Grande entra, invade Jerusalén y destruye aquel templo, aquel centro ceremonial que había construido Salomón, y se cumple lo que Jesús dijo. Sin embargo, Jesús vino a traer luz. Aquellos hombres llenos del Espíritu Santo, que recibieron del Espíritu Santo, no se dejaron apagar. Ellos fueron llevando luz a todos aquellos lugares en tinieblas. Roma se levantó contra toda
con toda furia contra el cristianismo, los persiguieron los primeros 300 años. Pero ese pabilo que estaba humeando lo vino a encender el Señor. Y por ese pabilo que estaba humeando, que Dios encendió, ahora tú y yo podemos tener luz de la palabra de Dios. Porque si esos 12 o esos 11 apóstoles que siguieron a Jesús se hubieran apagado totalmente por la persecución romana, déjame decirte que no tuviéramos palabra ni esperanza para la eternidad nosotros. Pero por la misericordia de Dios, porque envió a aquel bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, encendió otra vez esa llama de Israel. Pocos fueron, pero permanecieron ardiendo y llevaron el mensaje a todo lo que fue Europa, parte del África. Y hoy tenemos el mensaje bendito de la palabra de Dios en América, porque Dios permitió que nos llegara esa luz a nosotros. Dice la palabra de Dios que comenzó Jesús a predicar arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hizo un llamado poderoso al reino invisible, al reino de Dios, a ese reino que la gente no podía mirar. Imagínense aquellas personas oprimidas y de pronto les dice Jesús: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos esperaban un reinado, ciertamente. Y ellos dicen: el reino de los cielos vendrá un hombre con poder, con ejércitos, para liberarnos de la tiranía romana. Y se dan cuenta que Jesús, un hombre con 12 seguidores, un incrédulo, un cobarde que lo niega, y uno que lo vende, solo quedan 9. Y ven que ese hombre no era el que esperaban ellos, el libertador. Y luego les habla de un reino. ¿Qué reino esperaban? ¿Qué reino podían ver? No había ningún reino ahí. ¿Dónde estaba el trono de Jesús allí en la tierra? No estaba. Ellos no lo veían. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino está en los cielos. El reino de Jesús no está en la tierra. En la tierra solamente reflejamos lo que en el cielo Dios quiere hacer. ¿Dónde quiere Dios que estemos? ¿Permanentemente en la tierra como dicen los testigos? No. Quiere que nos capacitemos, nos ejercitemos para un día estar en el reino de los cielos con Jesús. Ya se acercó el reino de los cielos a nuestras vidas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que ese pabilo sea encendido. Amén. Así como estaba el pueblo de Israel hundido en la maldad, así está América. Así está exactamente una sociedad completamente cascada en la inmoralidad, como lo dije hace rato, la que más pornografía exporta, la que más satanismo y brujería exporta. Estados Unidos, Norteamérica, está cascada. Es una nación que está deprimida y perturbada, con gente viviendo en temor, en agonía mental. Tal vez la gente tú no la ves corriendo para acá, para allá, gastando, pero trae por dentro de sí, trae temor de perder propiedades, temor de perder los carros que sacaron. Muchos temores vienen a la mente de la persona. Deprimidos porque no alcanza el dinero. Hay una depresión. Perturbada en muchos sentidos. Nosotros nos ha tocado venir a este país cuando las finanzas ya no fueron las mismas que antes. Mucha gente nos platica cómo era antes, y eso era antes. Ahora solamente es de aquellos que tienen información pueden poder sobrevivir. Hoy en día las grandes escuelas lo que están haciendo es preparar psicólogos, psiquiatras, consejeros. ¿Y saben lo que preparaban antes las escuelas en los Estados Unidos? Ministros. La mayoría de las escuelas grandes, famosas, eran las que preparaban ministros. Hay grandes escuelas que fueron fundadas por hombres cristianos, que su propósito era que en esa escuela se hicieran nuevos pastores para evangelizar, llevando el bendito mensaje de Jesús, la esperanza, de alegría, de gozo, de paz. Eso eran las escuelas. Tú puedes ver algunas escuelas, no sé si la Chapman,
fue fundada por cristianos, algunos quizás lo saben. Fue fundada, muchas iglesias, escuelas grandes, universidades, fueron fundadas por cristianos. El propósito de los que fundaron esas universidades grandes aquí en Estados Unidos era que se crearan nuevos ministros. Pero hoy tú vas a las universidades y lo que están haciendo es crear psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y consejeros. ¿Por qué? Porque la nación está sumergida en una depresión. Hay mucha gente deprimida en los Estados Unidos, mucha gente perturbada, hay mucha gente con temor y agonía mental. Y lo peor de todo, hermanos, es que en las iglesias cristianas también hay, hoy en día ya hay psicología cristiana. Sesiones de consejería cristiana. ¿Tú crees que Dios quiere sesiones de consejería cristiana o quiere el mensaje que se predique, la palabra de Dios? ¿Qué será más efecto? ¿Qué causará más efecto en las vidas? ¿La palabra de Dios o la consejería o psicología cristiana? La palabra de Dios. Pero hoy en día hay iglesias que ya tienen ahí la consejería y canalizan 2 o 3 psicólogas de la iglesia para ayudar a la iglesia, cuando debería ser el predicador. Y van las consejeras a dar el consejo y las consejeras están en peor. O sea, no se trata de eso. Se trata de predicar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y es lo que va a causar el efecto para que el pabilo que está humeando pueda volver a encenderse, pueda tener esa llama. Familias cascadas en Estados Unidos. Familias que están siendo cascadas, familias quebrantadas por abuso, las violaciones, adolescentes corrompidos en la inmoralidad, el materialismo. Hoy se enseña mucho materialismo y lo peor de todo es que se enseña desde los púlpitos. Mucho materialismo. Ahora, una cosa es que tú quieras, desees tener lo necesario, lo suficiente, y por qué no decir que podamos tener, que Dios nos pueda dar para tener un building pagado, que sea propio. Es un buen anhelo. Pero el materialismo es otra cosa. El materialismo es cuando la gente quiere tener solamente para sí mismo, para sí mismo, para sí mismo. Es tener para poder dar. Satanás ha desatado una oleada de maldad en toda la tierra y ha dejado, como en aquellos tiempos, lo que hacía Nabucodonosor, lo que hacían aquellos grandes reyes cuando invadían el pueblo de Dios. Lo desolaban, lo dejaban desolado. Satanás a su paso ha dejado un pueblo desolado, doblado y cascado. Pero viene Cristo y nos dice hoy: no quebrará la caña cascada. Isaías 42. No quebrará la caña cascada, ni el pabilo que esté humeando. Mucha gente de las iglesias cristianas trae un espíritu magullado, un espíritu deprimido, y la palabra de Dios nos dice hoy: no quebraré la caña cascada, ni apagaré el pabilo humeante. Alguna vez en tu vida, como en la mía, quizás ha pasado en que ya no encuentras salida y quizás has comenzado a querer apagarte. A ti te ha pasado, a mí también me ha pasado, nos ha pasado lo mismo, porque somos seres de carne y hueso, somos seres con sentimientos, somos seres humanos. Pero cuando tú vas a la palabra, cuando yo voy a la palabra, encontramos esperanza, encontramos consuelo. Amén. ¿Será que Dios quiera mirar esa chispa, esa pequeña chispa de devoción hacia los Estados Unidos? ¿Tú qué crees? Claro que sí. Porque la profecía no fue solamente para el pueblo de Israel, es para todo aquel que cree en Jesús. Hay todavía una poca de gente quizás que recuerda al Señor y que están dispuestos a adoptar esa posición por amor a su nombre. Los pabilos que arden sin llama, se apaga la flama de la vela, pero queda un pabilo que está con una brasita ahí. Ese pabilo
no se apagará. Hay un remanente que todavía pelea. Hay un remanente que todavía llama a la justicia de Dios y clama a Dios. El Señor nos ha dicho, si yo veo un pabilo que está humeando, no lo voy a dejar apagar. Si hay un pabilo aquí que está humeando, no lo voy a dejar apagar. ¿Recuerdan cuando Dios iba a traer juicio a Sodoma y Gomorra? Y aparece Abraham y le dice, Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirás a todo Sodoma? Si hubiera 50, no la destruirás. Señor, ¿y si solo hubiera 40, la destruirás? No la destruirás. Y así va bajando el número. Le digo, si hubiera 5, Señor, la destruiré. Por amor a esos 5, no la destruiré. Lamentablemente no había 5. Solamente había un justo. Mucha gente dice, y había 4 porque era la esposa de Lot, sus 2 hijas y él. No, solamente estaba Lot. La Biblia dice que era el único justo, que clamaba a Dios, que afligía su alma cada día por ver la nefasta conducta de los de su generación. No había, ni siquiera la mujer. Lo primero que hizo la mujer fue entregarse a la desobediencia. Dios les dio una orden a través de los ángeles, váyanse, pero no vienen para atrás. Y la mujer con Lot y sus hijas, ahí van, empezando a subir. Voltean a ver. Una de ellas volteó a ver la esposa y queda convertida en estatua de sal. Su corazón no era obediente. Luego las hijas se van con el padre y cometen incesto. Las propias hijas con su padre. Y de ahí vienen los amonitas y los moabitas, 2 pueblos sumamente rebeldes y archienemigos del pueblo de Dios. ¿Quién era el único que estaba ahí en Sodoma y Gomorra? Solamente Lot. Pero Abraham dijo, Señor, si hubiere 5 justos, la destruirás también. Por amor a esos 5, no la destruiré. Y Dios cumplió su palabra, porque si hubiera habido 5, Sodoma y Gomorra no se hubieran destruido y hubiera encendido ese amor por Dios. Pero solamente había uno. Por algo la palabra de Dios dice que es necesario, porque uno solo, dice, hay del solo, porque si se cae, ¿quién lo levanta? Es necesario 2 o 3, y en su nombre, y Él nos asiste. Amén. Amén. Dios no se ha dado por vencido con nosotros. Dios no se da por vencido. Amén. Estados Unidos se ha sumergido en un espíritu de anticristo. Cuando los presidentes antiguos se tomaban el cargo, era de corazón lo que ellos hacían. Ellos entregaban a su país, a este país, en las manos de Dios. Pero el presidente que hoy nos toca tener en turno anda confundido. El día que él recibe el cargo de la presidencia de los Estados Unidos, le pidió a un pastor evangélico para que orara por él, y después a un sacerdote, y no dudo que a otros más, quizás al Dalai Lama, a las doctrinas orientales. No tienen una idea clara de lo que es su fe. Los hombres que llevaron a este país a la cúspide fue porque honraban a Dios. Los presidentes de Estados Unidos que llevaron a este país a ser el país más poderoso, el país más rico, fueron presidentes que amaban a Dios. Pero después empezó una decadencia en sus presidentes, que corrompieron al país, que se corrompieron ellos, que se involucraron con los Illuminati, que se involucraron en la maldad. Y este país comenzó a sumergirse en tinieblas. Nosotros al mirar las noticias en algunos otros países vemos lo mismo. Hay un espíritu de anticristiano o un espíritu de anticristo, de arrogancia hacia Dios. Hay países que han también experimentado cosas terribles. Dentro de sus propios países han salido hombres. Hay un hombre que salió de Centroamérica, un hombre que se hace llamar Jesucristo hombre. Hay hombres que se han levantado
con un espíritu de arrogancia contra Dios. Hay un país que se llama Suecia. Es un país que es de los más influyentes, o de las naciones más influyentes en Europa. Y esa nación, entre más rica es Suecia, entre más ricos son, más se apartan de Dios. Suecia es una nación sumamente rica, pero la gente entre más riquezas, o los países entre más riquezas, más se apartan de Dios. Por eso es bien importante que entendamos nosotros, porque Dios nos va a dar, porque yo sé que Dios nos va a bendecir. Yo creo en su promesa, en la promesa de Dios, y Él nos va a dar. Si Él nos ha permitido tener un negocio, es porque Él nos va a dar, pero Él nos va a pedir cuentas de lo que hagamos con cada peso que ganamos, con cada dólar que ganamos. Por eso decía uno de los siervos de Dios: Señor, no te pido que me des mucho, no sea que teniéndolo mucho me olvide de ti y de quién es Dios. No me des poco tampoco, porque no sea que teniendo poco tenga necesidad de robar. Dame solamente lo necesario. Y Dios sabe lo que tenemos necesidad. Amén. Las iglesias evangélicas, ¿qué puedo decir? Se han puesto más apáticas a las cosas de Dios. Hoy el cristianismo radica solamente en compra y venta de CDs de alabanzas, en compra y venta de CDs de alabanzas, en compra y venta de playeras, en compra y venta de gorritas que tengan un versículo de la Biblia. Y pareciera que en eso radica el cristianismo, pero déjame decirte que no es así. Es más que eso. Si tú volteas a mirar hacia el país de Europa a través de los medios de internet, las construcciones más grandes que se están haciendo. Hace días nos metimos, cuando tengas la oportunidad, métete a mirar lugares como de la India, de Arabia, lugares que te sorprendes, te quedas sorprendido y dices: ¿dónde está la pobreza? Hay una isla que se llama Isla Palmera en Danubis. Lo puedes mirar por internet, donde los hombres dentro del mar construyeron unas islas en forma de una palma, hagan cuenta, con las ramas, pero metieron miles de toneladas de piedra y arena y construyeron dentro del mar edificios, hoteles. O sea, te quedas sorprendido, dices: ¿dónde está la pobreza? En ese lugar, en Danubis, los celulares ya traen incrustados en sí, los celulares, diamantes. No te digo mentiras, tú puedes mirarlo. Entonces te preguntas: ¿dónde está la pobreza? El oro no se ha ido al cielo, la plata no se ha ido al cielo, el poder adquisitivo del oro no se ha ido a otra parte, está en la tierra. Y la Biblia dice que la tierra es de Dios, el oro y la plata es de Dios, y a quien Él quiere se lo da. O sea, si tú crees que en otros países se vive como aquí, estamos equivocados, hermanos. Hay países donde la Biblia dice que cuando en tiempo de Salomón construía, dice que hasta leones de oro. La plata no tenía valor, y ese oro tiene que estar en algún lugar. ¿A dónde creen que se ha ido ese oro? Los aztecas tenían oro. Cuando los españoles llegaron a México tenían oro. Lo acarrearon para España, cierto, llevaron mucho, saquearon al país. ¿Y dónde está ese oro? Ese oro nunca pierde su valor. Hay lugares sumamente ricos. Ahora, yo no te estoy despertando el espíritu de la prosperidad como muchos lo dicen. Lo que te digo es que Dios sí nos va a dar a nosotros como iglesia, y nos va a dar para que honremos a Dios con lo que ganemos. Amén. Amén. Dijo una persona: Dios no te va a juzgar por lo que traes en la bolsa, sino por lo que traes en el corazón. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 15. ¿No están aburridos? Capítulo 12, versículo número 15. Dios tiene ternura, y considera la ternura de Dios para tu vida, porque Dios tiene ternura, tiene amor hacia su propia gente. Y tú eres pueblo de Dios. Amén. Amén. Yo creo que Dios está hablando este mensaje claro para un mundo, para el mundo entero.
Él tiene el poder para detener cualquier potencial de ataque terrorista. Él tiene el poder para enviar ángeles y derrocar cualquier poder malvado. Amén. Dice la Escritura, Mateo capítulo 12, versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ellos, de allí salió, y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Dice la Escritura, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Vuelve a lo mismo. Pero dice la Escritura que Jesús, en el versículo 15, que mucha gente le siguió y les sanaba a todos. En otras palabras, la gente que sigue a Jesús de corazón, Dios le sana el corazón, Dios le sana y le perdona. Dice que Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Amén. Porque Dios tiene especial ternura por aquellos que le siguen. Si Dios hace llover sobre malos y buenos, ¿cuánto más nos dará si nosotros lo honramos y le seguimos fielmente? Dice su palabra que es así. No estoy hablando de fantasías que podrían ser, ni te digo quizás sea así, te digo lo que la palabra de Dios dice. Él sanó mucha gente que le siguió. Físicamente Dios nos ha sanado. A mí sanó mi corazón. Sanó mi corazón. No me ha vuelto a doler mi corazón. Padecía esa arritmia terrible. Ahora estoy bien en mi corazón. Dios lo ha hecho. Y ese es un testimonio que es verdad, porque le seguimos a Cristo y Él no va a avergonzar a los que le siguen. Amén. Amén. Yo recuerdo cuando Jaime me dijo en el hospital, y yo recordaba eso, cuando dijo: tú no te vas a morir. Tú no te vas a morir porque Dios te trajo con un propósito de esta vida. Me dio a entender con sus palabras de que tú tienes una misión que cumplir en la tierra. Y ahora lo creo. Yo sé que Dios no me va a llevar antes hasta que cumpla mi misión. Y Dios no te va a llevar a ti ni te va a quitar la vida hasta que tú cumplas tu misión. Y para los que están allá atrás también. Dios no te va a llevar antes ni a México ni a ninguna otra parte hasta que cumpla tu misión aquí. Porque Dios es bien fiel. Y dice: si tú me sigues y si tú clamas a mí, yo te voy a enseñar lo que tú ni conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos seguirlo. Amén. Amén. Ahora te voy a decir la palabra cascada, porque hay cascada y hay cascada. ¿Cuántos conocen una cascada? ¿Qué es una cascada? Puede ser de agua. Exactamente. Hay muchas definiciones. Pero la palabra que nos dice aquí, la caña cascada, se refiere o significa herido, golpeado o hecho en pedazos, separado, ¿verdad? Teniendo sentimientos heridos en las personas, aplastados por expectaciones no realizadas. La palabra cascada no es el término de las aguas que están fluyendo mucho, sino como herido, como esa cañita que se rompió. Cada semana muchos cristianos a través del mundo, a través del globo terráqueo, muchos cristianos, incluyendo en la iglesia en México, nuestra iglesia, muchos cristianos devotos que se le madrugan, que llegan a la iglesia para levantar sus voces, sus manos en la alabanza. Muchos de ellos están lastimados, heridos profundamente, y muchos están a punto de la ruptura con Dios. El fuego en sus corazones se ha disminuido,
y siente que todo se pierde en su vida y que su vida poco a poco se convierte en humo, se va desvaneciendo. Ahora déjame decirte, es tiempo de buscar, es tiempo de trabajar, es tiempo de tocar aquella puerta cerrada, es tiempo de que volvamos a reconsiderar en las cañas cascadas, comenzar a hacer una lista de aquellas cañas cascadas a través de el tiempo. Y por qué no decirlo, cada uno por su parte, involucrarnos en ir a darles una visitada. Esas cañas cascadas que al igual que tú y yo quizás están a punto de apagarse o quizás ya están solamente humeando. Es tiempo de hacer un compromiso con Dios y decir: Señor, si has encendido ese pabilo en mi vida hoy, yo quiero llevar esa llama a donde está aquel pabilo humeante. Sabes que hay una vela ardiendo y por acá hay otra vela que está con un pabilo humeante. Tú llegas con esa vela, le acercas el pabilo que está en llama. ¿Qué hace la otra? Se prende. Si tú has entendido este mensaje hoy y Dios ha encendido ese pabilo que estaría humeando en tu vida, harás un compromiso con Dios y decir: quiero llevar esa llama en mi propia vida e ir a visitar a aquella persona que se apagó hace mucho tiempo. Es un año nuevo, es un año de comenzar a visitar a aquellas personas que ya hemos dejado. ¿Harás un compromiso con Dios? Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. 1, 2, 3 por semana. Y vas a darte cuenta que esto que estamos hablando es verdad, es real, porque no estamos hablando de una fantasía. Aquellas personas que ya no te contestaron, ve, no le des pretextos, porque hay mucha gente que dice: es que viene, bueno, pues el pretexto es decir, dale un abrazo de año nuevo, ya estamos acá al final del mes, ya para qué vas a ir a hacer eso. Vamos a decirle: ¿sabes qué? Dios me ha hecho sentir, si es que te lo ha hecho sentir a ti, que tendría que venir a verte y decirte que te amo, que como dice aquel canto, de lo pasado nada me interesa, y me gustaría invitarte que vuelvas a escuchar la palabra de Dios. Yo no te voy a nombrar personas, tú sabes que hay personas que están esperando que llegues tú con esa llama ardiendo para conectar esa llama a la otra vela y que se encienda la otra. ¿Lo harás? Voy a partir el estudio en 2 partes porque es mucho. Tengo mucho todavía y no quiero que tú también te me desesperes, porque después de 1 hora de estar comiendo mucho, el estomaguito ya no aguanta y la mente después de tanta letra puede. Pero déjame decirte algo. La primera parte, Dios no quebrará la caña cascada ni el pabilo que humea. Por el contrario, encenderá, porque dice la Escritura que cuando vino a lugares de tinieblas y de sombra y de muerte, luz le resplandeció. ¿Ha resplandecido la luz hoy de Dios en tu vida con la palabra? Te podrás poner de pie y hacer un compromiso con Dios hoy y decirle: Señor, voy a ir con esa llama ardiente para encender aquellas velas, aquellos pabilos que están humeando. Y si están apagados, Señor, si yo considero que están apagados, voy a seguir acercando esa llama para que vuelvan a encenderse. Ponte sobre tus pies. Vamos a darle gracias a Dios porque yo sé que Él quiere todavía encender esos pabilos que están humeando. Así como en el tiempo de Israel, Señor. Así como en el tiempo, Señor, en el que hiciste presencia a este mundo, Padre. Así como en tiempos de Israel, Señor.
y que trajiste luz, Señor, a los lugares de tinieblas y de sombra y de muerte. También creemos, Padre, que lo harás en estos días. Y si no has traído juicio a América del Norte, Señor, es porque todavía hay un remanente, Señor, que tú miras desde los cielos con los ojos, Señor. Que todavía hay un grupo de personas, Padre amado, que te quieren honrar. Que todavía hay corazones que dedican su tiempo a la oración, Señor, clamando por esta nación. Y también nosotros queremos clamar por esta nación, que hoy por hoy es el lugar donde vivimos, Señor. Te queremos pedir por Estados Unidos, Padre. Que lo visites, Padre amado, como en los tiempos de Jonathan Edwards, Señor, de David Brainerd, Señor, de Carlos Spurgeon, cuando aquellos hombres en otros países levantaron, Señor, pueblos que te honraron, Padre. Que vuelvas a levantar, Padre, hombres como Leonard Ravenhill, Señor. Hombres con poder y con la unción de tu Espíritu, Señor. Hombres como David Wilkerson, Señor. Hombres, Padre amado, que quieran permanecer en esa luz, Señor. Clamamos por Estados Unidos, Padre, para que vuelvan su corazón a ti, Señor. Por el presidente, Padre amado, por ese presidente, Señor, que tiene la responsabilidad delante de ti, Señor, porque has entregado una nación en sus manos, porque tu palabra dice, Señor, que aún las autoridades son puestas por ti, Señor, que no hay autoridad puesta por ti, Señor. Y si se corrompen, Padre amado, tú les pedirás cuentas de la autoridad que les otorgaste. Padre amado, que haya una persona con la unción de tu Espíritu Santo para que le predique a Barack Obama, Señor. También te pedimos, Padre, por el presidente de México, Señor, que es el presidente de nuestras familias allá, Señor, que tenga la oportunidad de conocer tu evangelio, Señor. Te pedimos también por todos esos pabilos humeantes que están en iglesia, Señor, a punto de apagarse. Envía la llama de tu Espíritu Santo, Señor, enciéndelas, por favor, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es
envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar de un claro manantial, mi corazón entona esta canción, cuán grande ser, mi corazón entona esta canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Gracias, Jesús, porque nos das esperanza, Señor, porque sabemos, Padre, que aún en nuestro corazón, quizás en lo más profundo de nuestro ser, Señor, anhelamos hacer tu voluntad, y tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, danos las fuerzas, el valor, Señor, para visitar a aquellas personas, Señor, y llevar esa llama que tú encendiste hoy en nuestras vidas. En el maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Haz la obra tú, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, que nos despidas de esta congregación, mano de tu presencia, Señor, que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe a cada uno. Permite que regresemos con bien a nuestro hogar. Te pedimos que esta semana, Señor, que estamos iniciando hoy, puedas bendecirnos, Padre, en nuestro empleo. Ponemos en tus manos nuestro negocio, nuestro empleo, Señor. Todo lo que hagamos en esta semana, Señor, que todo sea para tu honra y para tu gloria, Padre. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén.